Buenos días, damos inicio a una nueva clase sobre el libro de Génesis. Mi nombre es Mila Torres, del grupo de Mujeres en Acción de la Iglesia Piedra Viva. La primera parte que tuvimos la semana pasada con la hermana Jocelyn nos explicó del capítulo 1 al versículo 11. Nos fue contando cómo Dios fue creando todas las cosas, cómo Dios creó a los humanos a su imagen para poder gobernar la tierra, ya a su nombre. Cómo, sin embargo, los humanos eligieron el pecado, eligieron rebelarse contra el Señor, cómo eligieron esta separación que hubo entre Dios y el hombre, con este apoginomai que nos explicó muy bien la Jocelyn, con esta palabra que a muchos les gustó bastante, que era como esta separación espiritual que hubo entre Dios y su creación. ¿Ya? A partir de esto, entonces, la Biblia nos fue contando toda la geología de la familia de los descendientes de Adán y Eva, ya como tuvieron a sus hijos Caín, Abel, que Caín huyó después de haber asesinado a su hermano Abel, y después tuvieron un tercer hijo que fue Set, y de ahí nos fue contando toda su descendencia y todo lo que pasó con la Torre de Babel, con la historia de Noé, ¿ya? Historias que para nosotros todos se nos hacían súper conocidas, como de la escuelita dominical. Sin embargo, fue súper importante poder ordenar toda esta historia desde la creación del universo, ¿ya? Y poder entender todo hasta llegar a lo que vamos a estudiar hoy, que es Abraham, ¿ya? Este patriarca tan importante, así que le vamos a dar una clase completa para estudiar solamente de Abraham. Como nuestras clases se van a subir a YouTube, quise poner esta diapositiva acá para poder darle créditos a esta página de YouTube de la cual yo fui sacando las imágenes, ¿ya? Esta página que se llama Conociendo a Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ustedes ahí pueden encontrar historias bíblicas que están siendo narradas a través de dibujos como de cómics, ¿ya? Que vamos a usarlo en la clase de hoy. Ya por eso quise ponerlo acá como créditos a las imágenes. Ya, entonces vamos a retomar la historia en Noé. Quedamos en que Noé tuvo 3 hijos, ya, sus nombres fueron Sem, Cam y Jafet. Si leemos la Biblia en el capítulo 11, nos cuenta la descendencia de Sem. Empieza a avanzar en las generaciones hasta llegar a un hombre llamado Taré, donde se detiene para decir que Taré tuvo 3 hijos, uno llamado Abram, Nacor y Harán. ¿Ya? Abram fue la 5ª generación después de lo ocurrido en la Torre de Babel. Ya. Entonces, de los hijos de Taré, Abram, Nacor y Harán, Harán murió antes que su padre Taré, y él había engendrado a su hijo Lot. Por lo tanto, Taré tomó como para sí al hijo de su hijo, o sea, su nieto Lot, ¿ya? Y Abram y Nacor tomaron cada uno esposas. Y tomaron a Abram y Nacor para sí entonces mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, la cual era una mujer estéril. Y por otro lado, Nacor tomó por mujer a Milca. Milca era prima de ellos, porque era hija de Harán, ¿ya? Este hijo de Taré que había muerto, ¿ya? El papá de Lot. Ya, y este es un dato importante que no debe ser un dato menor, porque acá es cuando empieza la historia de Canaán, ¿ya? Acá muy temprano en la Biblia vemos cómo dice que Taré toma a Abraham su hijo y a Lot su nieto, el cual había también tomado como hijo, y tomó a su nuera Sarai y salió con ellos de Ur de los Caldeos, este lugar donde se estaba construyendo la Torre de Babel, y salieron para ir hacia dónde, nada más que ni nada menos, para ir hasta la tierra de Canaán.
Y dice que vinieron primero hasta la tierra de Harán, que está marcado ahí en el mapa, y se quedaron allí, ¿ya? Y entonces fue que murió Taré de 205 años, ¿ya? Y murió Taré ahí en esta tierra de Harán, ¿ya? Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, ¿ya? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso lo encontramos en el capítulo 12 del libro de Génesis. Entonces, acá encontramos cómo el Señor hace esta gran promesa a Abraham. Y en el versículo 3 del capítulo 12 le dice, bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces nos cuenta Génesis capítulo 12, verso 4, que tomó entonces Abraham a su mujer y a Lot, y se fueron de la tierra de Aram, ya teniendo en ese momento Abraham 75 años. Y entonces se fue con su esposa y su sobrino y con todos sus bienes, todas las que hasta ese momento habían adquirido, con su ganado, con sus sirvientes, y salieron rumbo a Canaán hasta llegar a esta tierra. Nos cuenta también en el capítulo 13 que también Lot, que andaba con Abraham, su tío, tenía también muchas ovejas, vacas, tiendas, también tenía muchas pertenencias, y llegó un momento en que en realidad se estaba haciendo como pequeño o insuficiente para que habitaran juntos, ¿ya? Incluso que habían como discusiones entre sus sirvientes, por lo tanto ellos decidieron separarse. Ya, acá entonces en el capítulo 7 dice que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Lot, como también era rico en ganado al igual que su tío, como les decía, empezaron a tener problemas por los hombres que cuidaban sus rebaños, ya por sus sirvientes, ya que peleaban seguramente, ¿por qué tú dejaste la oveja acá? Era el tiempo de la oveja de ¿por qué se están comiendo este pasto? No sé, pero en realidad entre ellos nos cuentan que empezaron a haber discusiones, por lo tanto ellos tuvieron que al final separarse para poder evitar ese problema. Dice ya en el capítulo 13, verso 8-9, dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos como hermanos, dice. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Así le dice Abraham a su sobrino Lot. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Ya? Entonces acá vemos qué fue lo que vio Lot al alzar sus ojos. Vio allí que era bueno, porque siempre es importante tener agua al inicio de cualquier civilización, de cualquier formación, de cualquier pueblo, ciudad. Es importante este recurso natural que es el agua. Entonces él dijo, bueno, acá es una tierra muy fértil, así dice como el huerto de Jehová. Y acá estaba cercano a esta ciudad de Sodoma y Gomorra, pero era un lugar muy bueno, ya como muy productivo, ¿ya? Entonces él eligió estas tierras para sí. Bueno, entonces dice, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro.
Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, como él era un hombre rico, con muchas tiendas, con muchas personas, con muchos sirvientes, con mucho ganado, él fue de a poco avanzando, hasta que sus tiendas llegaron a Sodoma. Pero nos cuenta la Biblia acá como un problema, que los hombres de Sodoma eran malos y eran pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, pues toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así como ando, sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Ya? Esto lo encontramos en Génesis capítulo 15. Nuevamente Jehová entregándole esta promesa a Abraham de la gran descendencia la cual le iba a entregar, ya esta vez haciéndolo mirar las estrellas del cielo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, ¿ya? Encontrándose en ese momento en la tierra de Canaán. Entonces Abraham le dijo al Señor: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y el Señor le respondió: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Todo lo que está pasando acá en este capítulo 15 en realidad es bastante interesante, porque es como el primer pacto de sangre de Dios con Abraham, ¿ya? Voy a leerle esto acá de mi Biblia de estudio, donde dice: el primer pacto con un sacrificio de sangre. El requisito de un sacrificio de sangre como medio de establecer un pacto aparece por primera vez en este episodio, junto a las instrucciones de Dios a Abraham. Los animales que habrían de ser ofrecidos eran seleccionados, cortados en mitades y ordenadamente colocados frente a frente. Los participantes del pacto pasaban entonces entre las mitades, indicando que estaban irrevocablemente unidos por la sangre. El cortar el animal sacrificado en mitades indicaba el fin de la vida presente, a fin de establecer una nueva unión o un nuevo pacto. La naturaleza sagrada de esta unión era atestiguada por el derramamiento de la sangre. En esta ocasión solo Dios pasó entre las mitades, indicando así que era su pacto y que asumiría responsabilidad por su administración. Vemos acá entonces después en el versículo 11 y 12, que dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba,
Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a este pobre Abraham que estaba muy cansado, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 13-14. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Acá voy a hacer un pare, un alto, para leerles esto que dice acá, también en mi Biblia de estudio, donde nos dice, que todo esto, que en realidad se le fue revelado a Abraham, fue en un sueño, por eso que está esta imagen ahí, este hombre ahí durmiendo. Dice que se le fue revelado el futuro a Abraham en un sueño, y dice que puede ser un poco contradictorio, donde leímos recién que hablaba de que iba a estar en una esclavitud de 400 años, y después se refiere en este versículo a la cuarta generación, ¿ya? Entonces acá nos da la explicación. Dice, estas afirmaciones parecen contradictorias, pero aparentemente deberían ser comprendidas según el contexto. Esto de los 400 años es una aproximación. En el Gálatas capítulo 3, verso 17, se calcula 430 años desde el establecimiento de este pacto con Abraham. Ello parece más razonable y fecha estos acontecimientos alrededor del año 1870 a.C., asumiendo que el pacto con Moisés en el Sinaí haya ocurrido aproximadamente en el año 1440 a.C., ¿ya? Entonces, estas serían las 4 generaciones del versículo 16, que estuvieron representadas por Leví, Cohat, Amram y Moisés, ¿ya? Y esto que habla acá sobre el amorreo, que todavía no ha llegado al colmo de su maldad, hasta aquí dice que el amorreo representa a todos los habitantes de Canaán, ¿ya? Entonces el castigo de Dios llegaría entonces en su momento oportuno. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esta escena quiero que nos quede sumamente claro que no es algo como sencillo que tengamos que dejarlo pasar, porque en realidad este es el fuego del Señor, o la propia presencia del Señor, la chequiná del Señor, paseándose entre los animales del sacrificio de este pacto de sangre que se hizo Abraham con el Señor, en que fue el propio Señor el que consumió los animales de este pacto, ¿ya? Entonces, en realidad vemos como esto muy magnífico que ocurre acá. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los admoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Llegamos al capítulo 16 de Génesis y nos empieza a narrar una historia que nosotros vimos en profundidad cuando estudiamos las mujeres de la Biblia, que es esta historia que sucede entre estas dos mujeres, ¿ya? Sarai, sabemos que más adelante se llamó Sara, que es la mujer, la esposa de Abraham, pero dijimos hace un rato que esta mujer era estéril. Entonces, teniendo esta sierva que se llamaba Agar, que recordemos, según vimos en la clase en que vimos con profundidad Agar, ella era
una mujer egipcia. Entonces le dice Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y Sarai, su mujer, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, ¿ya? Entonces esta fue una idea que se le ocurrió a Sarai. Ella dijo: bueno, ya que Jehová te prometió un hijo, pero siendo que yo soy estéril, entonces un poco así como un cuerpo de alquiler, eh, tener un hijo a través de Agar, pero que en definitiva pueda ser como nuestro hijo. Una cosa así, era como un poco la idea de Sara, ya usar a su sierva para que entonces se pudiera cumplir esta palabra y pudiera tener descendientes Abraham. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, ¿ya? Eso es lo que vimos nosotros la otra vez a profundidad, y recuerdo muy bien ahí cuando nos contó la historia Edith, cuando nos hizo la presentación y representó a Agar y a Sara. Entonces nos decía, ella la menospreciaba, la miraba como por encima del hombro, por el hecho de que ella había sido capaz de ser madre y Sarai no. Entonces Sarai estuvo muy ofendida y le dice: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Entonces Abraham le dice: bueno, tú eres mi esposa, así que ahí ella es tu empleada, así que tú haz con tu empleada lo que se te antoje. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces aquí vemos cómo Agar termina arrancándose, ¿ya? Porque ella, como ella como que le sacaba pica, entre comillas, a Sarai por estar embarazada. Entonces Sarai se sintió ofendida y Abraham le dice: haz tú como quieras. Entonces ella dijo: soldado que arranca sirve para otra guerra. Entonces ella prefirió salir arrancando antes de que su ama le estuviera humillando. Entonces aquí también Agar, en realidad ella sintió miedo por su vida y por la vida de su hijo, por lo cual ella huyó hacia el desierto. Pero estando en el desierto, le apareció el ángel de Jehová junto a una fuente de agua y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. El ángel de Jehová le dijo a Agar que volviera entonces con su ama Sarai, porque Dios cuidaría de ella y de su futuro hijo. Jehová también le prometió por medio de su ángel que su hijo sería un hombre muy valiente y guerrero, y que sus descendientes harían también una gran nación. Bueno, y así lo hizo Agar, volvió a habitar junto a Abraham y a Sarai, y tuvo allí a su hijo Ismael. Ya tenía ya 86 años de edad Abraham cuando nació su primer hijo. Bueno, vemos aquí por fin a una Abraham que pudo tener un hijo, pero no de su esposa, sino de esta sierva Agar. De todas maneras tuvo un hijo, él estaba feliz con su hijo, pero sabemos que también en su misericordia Dios lo convirtió en una nación poderosa que habitó alrededor de los descendientes de Abraham, de los descendientes después de Isaac, pero que esto a lo largo de la historia ha causado grandes conflictos al pueblo de Dios, ya que perduran hasta el día de hoy. Entonces
para todas las religiones que se consideran abrahámicas, como la judía, la cristiana y también los islámicos, todos los árabes o ismaelitas provienen de este Ismael, ¿ya? De este hijo de Agar. ¿Ya? ¿Dónde está la controversia? Es que para los árabes o los islámicos, Ismael sería el primogénito legítimo de Abraham, no así para nosotros ni para los judíos, quienes consideran al hijo de la promesa y a su hijo primogénito en realidad al hijo del matrimonio que fue Isaac, ya que vamos a ver su historia un poquito más adelante. Entonces era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de multitudes. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Bueno, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré, y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: Toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste le dio prisa a preparar. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se detuvo con ellos debajo del árbol, y comieron, y le dijo: ¿Dónde está Sara? Aquí en la tienda. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya refiriéndose con este término ya a la menstruación, o sea, ya le había llegado la menopausia hace rato. Entonces Sara se rió, pues Sara entre sí decía: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Dios ya había cambiado los nombres de Abraham y Sarai, y ahora se llamaban Abraham,
o Abraham, que quiere decir padre enaltecido, y Sarai, que significaba princesa, ahora se llamaba Sara, que es madre de multitudes. Pero ella pensaba que no había ninguna posibilidad de que tuviera un hijo y se rió para sí misma dentro de la tienda. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ella eso que estaba escondidita, pero acá el Señor ya se lo había revelado, y le dice, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí. No es así, sino que sí te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y habló Jehová diciendo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Acá vemos que en todo este capítulo Abraham está intercediendo a favor de Sodoma, ¿ya? ¿Y por qué es así? Porque recordemos que Lot, su sobrino, había elegido habitar en esas tierras, extendiendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces él sabía que si Sodoma y Gomorra eran destruidas por todo el pecado que había en ellas, entonces también iba a salir perjudicado su sobrino, ¿ya? Entonces por eso él está, intercediendo y no me cabe duda que también él pudo haber estado también preocupado de la misma gente que vivía ahí. Pero él estaba diciendo, pero si tú destruyes a todos los impíos de ahí, ¿vas a destruir también al justo que viva con ellos? Entonces dice Abraham, quizá haya 50 justos dentro de esta ciudad. ¿Destruirías también y no perdonarías al lugar por amor a estos 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer el tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, Señor, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces ahí él está un poco persuadiéndole, le dice, Señor, si tú eres tan justo, nunca hagas así de mal, nunca vayas a hacer algo así tan malo de estar haciéndole daño al justo por estar tratando de dañar al impío. ¿Ya? Él tratando con estas palabras de interceder por Sodoma. Entonces le respondió Jehová a Abraham, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. Entonces diciéndole, si hay 45, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallaren allí 40, si hubieran 40 justos, Señor, ¿destruiría Sodoma? Y respondió y dijo, no lo haré por amor a esos 40. Y entonces Abraham, a lo mejor no hay 40, entonces volvió a hablar al Señor y le dice, no se enoje ahora, mi Señor, si hablare, pero si allí hubieran quizás 30 justos.
Responde el Señor y le dijo, no lo haré si hallare allí 30 justos. He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá si hallare 20, porque cada vez decía, a lo mejor no alcanzan a ser 30, no alcanzan a ser 20. No lo destruiré por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez más, pero quizás se hallare 10. Pero sin embargo, las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde habitaba Lot, eran pecadoras, pero en extremo, y no mostraban ningún arrepentimiento. Abraham intercedió por ellos tratando que no fueran destruidas, y Dios se conmovió a misericordia y le prometió que no serían destruidas estas ciudades si encontraba por lo menos 10 justos. Y Jehová se fue. Luego se acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar. Dios estaba disgustado con estas 10 ciudades pecadoras hacía mucho tiempo, aún antes de que Lot se trasladara cerca de estas. Por mucho tiempo el Señor fue paciente con sus habitantes, pero ahora decidió que ya no podía tolerar más sus pecados. Ellos no podían escapar del juicio de Dios. Anteriormente, Lot estaba viviendo cerca de la ciudad, pero ahora se había mudado allá y estaba viviendo con esas personas pecadoras. Lot había dado más importancia a la riqueza material, tal vez que a su bienestar mental y espiritual y el de su familia. Llegaron pues entonces 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó al recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Los ángeles que llegaron a la ciudad habían sido enviados a Sodoma con 2 propósitos: salvar a los que confiaran en el Señor y destruir estas ciudades pecadoras. Y dijo Lot, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Sin embargo, ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes y levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad y los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos, a la puerta, y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Entonces Lot sabía que estos visitantes no eran simples humanos, intuyó que venían de parte de Dios, así que estuvo dispuesto a sacrificar a sus propias hijas, que eran vírgenes, para que los sodomitas estuvieran con ellas. Sin embargo, estos hombres la rechazaron, porque estos hombres estaban corrompidos y pervertidos en su mente, y ellos lo único que querían era poder ir y abusar de estos hombres de Dios que habían llegado a la casa de Lot. Y ellos respondieron, quítate, quita ya, ahora te haremos más mal que a ellos. Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Entonces decían, claro, ahora tú nos vas a venir a juzgar, tú que llegaste de tierra extraña para venir aquí a vivir con nosotros a Sodoma. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones de Dios lo que hicieron fue alargar la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Aquí vemos, por eso vemos esta imagen aquí con todos estos hombres como con los ojitos así como blancos, de manera de representar que aquí por la mano del Señor, todos estos hombres pervertidos quedaron ciegos a las afueras de la casa, pero ellos aún estando ciegos,
no cesaban y trataban de entrar a la casa. Decía que no eran capaces de encontrar la puerta, pero ellos seguían tratando ahí de estar con estos varones. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, y que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que te hayas llegado allí. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Y aquí nos adelantamos unos cuantos capítulos para llegar al capítulo 21, donde la Biblia nos presenta el nacimiento de Isaac. Y dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. El nombre de Isaac quiere decir risa, porque recordemos que Sara se rió cuando escuchó de esta promesa de que ella sería madre siendo viejita. Muchos años pasaron e Isaac creció hasta llegar a ser un hombre joven, ¿ya? No sabemos exactamente cuántos años tenía Isaac cuando ocurre la siguiente historia, pero sí se ha llegado a un consenso, por decirlo así, en general los estudiosos de la Biblia concluyen de que en realidad no sería un niño, sino más bien un joven. Incluso yo encontré algunas referencias que como hacen una comparación entre Abraham con Jehová, Isaac con Jesús, haciendo una similitud con esta petición de este sacrificio, de sacrificar a su hijo con el sacrificio del Señor. Algunos piensan de que incluso podría haber tenido 33 años Isaac, pero siendo fiel a la verdad, no se sabe exactamente qué edad tenía Isaac cuando ocurrió esto. Ya esta es una historia súper conocida, bueno, que ya le adelanté a qué historia nos estamos refiriendo, y es esta historia en que Jehová le pide a Abraham a su hijo en sacrificio, ¿ya? Entonces, Jehová le pidió esto tan difícil a este hombre, a Abraham. Le dice entonces el Señor, le habla a Abraham y Abraham le dice: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
aquí vamos a hacer un paréntesis que le dice acá a tu único hijo. Sin embargo, recordemos que él había tenido primero a su hijo Ismael. Sin embargo, Ismael, hijo de la esclava Agar, él y su madre habían escapado hacia el desierto una vez más, ¿ya? Entonces finalmente Abraham solamente ahora tenía a su hijo Isaac, hijo de Sara. Y Abraham se levantó muy de mañana y analbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac sabía que ellos iban a hacerle un sacrificio a Dios, pero él no podía entender por qué ellos no habían llevado una oveja para el sacrificio. Abraham no le contó a Isaac lo que Dios le había dicho que hiciera. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Vemos en toda esta escena una semejanza al sacrificio que hizo nuestro Señor, ¿ya? Vemos que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, así como nuestro Señor sacrificó a su único hijo también. Entonces se dice que el plan de Dios desde el principio en realidad era enviar a su hijo Jesús para poder salvar al mundo, porque Dios nos ama a todos, ama a toda la humanidad, y este fue entonces una manera como de probar la fe de Abraham. Pero bueno, si Abraham fue capaz de no negar a su hijo, tampoco el Señor negó a su único hijo por nuestra salvación. Entonces Jesús tuvo que llevar su propia cruz. Así también se piensa que Isaac tuvo que llevar su propia leña. Por eso que se piensa que él no era un niño pequeño. Isaac iba a ser el cordero, pero finalmente fue el Señor que le proveyó de cordero. Hay muchas semejanzas con Jesús mismo. Por eso que se piensa que cuando murió Sara, Isaac tenía como 37 años, y según los cálculos que se pueden hacer de los mismos datos, las fechas que da la Biblia, entonces por eso se piensa que por lo menos tenía menos de 37 años. Y viendo tantas similitudes es lo que pasó con el Señor, algunos piensan que pudo haber tenido 33 años, ¿ya? También vemos que Jesús no luchó, no se resistió a los planes que tuvo el Señor con él, así como tampoco lo hizo Isaac, porque siendo un hombre grande y al verse amarrado ahí para ser sacrificado, podría haberse resistido, haber peleado con su papá, que era muy anciano. Sin embargo, él no lo hizo, ¿ya? Así que bueno, damos gracias al Señor una vez más a través de esta misma clase por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, por su salvación y por todo su plan perfecto de salvación, y que la gloria siempre sea dada a Él. Así que nos vemos en una próxima clase.
y seguimos después con la historia de Isaac y todos los patriarcas de aquí para adelante. Así que el Señor les bendiga mucho, mucho.